Si hablamos de lípidos, muchos de nosotros no lograríamos identificar qué son y para qué sirven en nuestro organismo, pero estoy segura de que todos hemos escuchado alguna vez acerca del colesterol y los triglicéridos. Estos son dos de los más importantes lípidos, sustancias esenciales para el cuerpo humano. Se encargan de funciones muy importantes como formar la membrana que protege a las células, ser materia prima para producir hormonas y ayudar a mantener la temperatura corporal. Sin embargo, cuando hay alteraciones en los niveles de estos lípidos, en lugar de ayudarnos, nos perjudican y se convierten en un peligro para la salud. Los especialistas nos hablan de los síntomas, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar la dislipidemia? Prácticamente podría tener un infarto en pocos días. Hay pacientes que debutan con un simple dolor de cabeza. Lo peor que puede pasar es que un paciente sufra angina, infarto y como complicación muerte. Colesterol alto, triglicéridos elevados. En la actualidad es muy común escuchar estas palabras en boca de familiares y amigos, y se ha vuelto tan habitual que muchos lo toman a la ligera. Sin embargo, a la larga puede ser fatal. Estos famosos números indican la concentración de grasa en la sangre, y cuando están fuera de control, se convierten en una enfermedad crónica llamada dislipidemia. Las dislipidemias son trastornos metabólicos de lo que es el colesterol y los triglicéridos. Si se eleva el colesterol, se llama hipercolesterolemia. Si los triglicéridos están elevados, se llama hipertrigliceridemia. Si las dos fracciones están subidas, se llama dislipidemia mixta. En el Ecuador, la dislipidemia que predomina no es el colesterol elevado, ni los triglicéridos, son los dos. Y yo de 10 pacientes que veo, 8 tienen dislipidemia mixta. Estas son enfermedades hereditarias. De 10 pacientes que yo veo en mi consulta privada con este problema de dislipidemia, 8 son familiares. 2 son secundarias a otras condiciones, como es exceso de carbohidratos, comer mucha grasa, no hacer ejercicio, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo y enfermedades como son enfermedades del hígado, del tiroides y del riñón. Las dislipidemias se pueden presentar a cualquier edad. Incluso hay estudios especializados que miden los niveles de colesterol y triglicéridos que recibe un feto por el cordón umbilical. Hay que aclarar que la grasa es un componente necesario para nuestra dieta. El problema ocurre cuando el cuerpo tiene dificultades para procesarla. Las grasas, en general, lo que hacen a nivel de nuestro organismo, nos permiten tener una fuente de energía, eso es lo principal, pero además se utilizan en procesos químicos, generalmente para producir hormonas o ácidos biliares. Generalmente son insolubles, no se diluyen. Tenemos dos tipos de colesterol, las HDL y las LDL, que muchos lo conocen como colesterol bueno y colesterol malo. Las LDL son moléculas que se fijan al colesterol y tienden a introducirlos dentro de las arterias. Las HDL, por procesos químicos más sencillos, lo que hacen es tratar de eliminarlas de las arterias. Lo que pasa con la dislipidemia en general es que estas moléculas, por algún motivo, puede ser por causas genéticas, por exceso en consumo, que generalmente es por la dieta, no se pueden eliminar, metabolizar tan fácilmente. Y lo que hacen es, básicamente, se empiezan a acumular. Esa grasa se acumula en las arterias de a poco, y es por eso que muchos no sienten molestia alguna. Así, la enfermedad se agrava en silencio y en ocasiones da señales que pueden ser confusas. Yo creo que hace 40 años ya comenzó a sentir algo de que hay un colesterol alto. Comienza un poco mareo y hasta dolor de la cabeza, aunque muchos médicos dicen que no duele la cabeza. Y ves unas olas como de acero, un poco hasta cerrando los ojos, y le ves como ola grande de acero que va. Yo ya sé que ya sube colesterol. Por ejemplo, si levantaba bruscamente, ya sentía como un poquito mareo y sentía esta ola de acero. El paciente puede presentar dolores de cabeza, cansancio no justificado, mareo, inapetencia física y psicológica. Pero en realidad no hay unos síntomas muy claros, ¿no? Realmente son hallazgos de laboratorio cuando los médicos damos estos diagnósticos. El exceso de grasa en el organismo tiene que estar en un nivel sumamente alto para que las personas refieran
por ejemplo, escotomas, que son pequeñas luces, mareos. Por eso es tan importante que se haga un diagnóstico, un cribado de manera temprana. Es un examen del perfil de sangre, a través de la grasa en la sangre, definir qué pacientes cumplen con los criterios de colesterol elevado. Si bien existen rangos generales de lo aceptable en colesterol y triglicéridos, los exámenes de sangre deben ser interpretados de acuerdo a cada caso por un médico. Sin embargo, cuando las personas no se hacen controles periódicos o simplemente no buscan tratamiento adecuado, las consecuencias pueden ser fatales. A largo plazo, la dislipidemia lleva a formación de placas de ateroma y finalmente a acúmulo y obstrucción de las arterias. Y como consecuencia de esto, pueden estas placas lesionarse, fracturarse y producirlo, por ejemplo, infartos de miocardio, infartos cerebrales. Lo peor que puede pasar es que un paciente sufra angina, infarto y como complicación muerte. Eso es lo peor que podría llevar a pasar. El menosprecio de las dislipidemias es gran parte del problema, pues los médicos tienen muy claro el tratamiento para cada caso. La intención es reducir los LDL lo más que se pueda actualmente. Esto puede variar de acuerdo al perfil. Generalmente es una enfermedad que controlando los niveles de colesterol, los hábitos, se puede reducir, se puede completamente modificar y con eso el pronóstico y las complicaciones que tiene el paciente. Bueno, el tratamiento, una vez que demos el diagnóstico correcto, que sabemos que es familiar o hereditario, el tratamiento será de por vida. Pero si el defecto es secundario, tendríamos que corregir la causa secundaria. Si el paciente es obeso, con una dislipidemia, tiene que bajar de peso. Automáticamente se corrige la dislipidemia. Si el paciente está siguiendo una dieta que no es la correcta, se hace la corrección dietética. Y si hay enfermedades tiroideas que el médico ha detectado, enfermedad del hígado, del riñón, pues tendrá que corregirse estas enfermedades que se están generando una perturbación, un trastorno de los lípidos, o sea, dislipidemias. Además de medicación en los casos que sean necesarios, el tratamiento principal es un cambio de estilo de vida que incluye un régimen de ejercicio y dieta personalizada. Aparecí con un dolor de la cabeza que se llama cefalea y pedí al profesional que me indicara, me mandó los exámenes que me realice y ahí apareció que estaba con los triglicéridos altos. Adicional a eso tengo diabetes, ¿no? Entonces eso se complica con este tipo de afecciones. Entonces controlo ambas cosas, yo me he sentido bien, tomo bastante agua y la caminada. Los cambios que Máximo ha hecho en su vida en el último año y medio son un verdadero desafío para gran parte de los ecuatorianos. La razón es que estamos acostumbrados a un menú poco beneficioso. Nuestra comida, que es una comida súper deliciosa, sabrosa y apetecible, hace que comamos más carbohidratos y más grasas. La combinación errónea, la sopa con hidratos de carbono. Plato fuerte, combinado arroz, papa o arroz fideo, más la proteína. Poca ensalada, acompañado de un vaso de jugo. El jugo, nosotros mientras licuamos la fruta, destruimos la fibra. ¿Y nos quedamos con qué? Con justamente el azúcar de la fruta. Y a eso cometemos el error de añadirle azúcar blanca porque la mayoría de hogares todavía consumen azúcar blanca. Hábitos inadecuados, sobre todo en horarios. Hábitos inadecuados en porciones. Los controles, pocos pacientes tenemos las costumbres de hacer, por ejemplo, un control al año, por lo menos. A lo menos si ya somos adultos y más aún si tenemos pasado los 40 años. En vista de la actividad que tenemos, que nos movilizamos muchos en carros, también está el sedentarismo, la falta de sueño, ¿sí? Y la falta de hidratación es lo que nos ha llevado ahora a tener niveles muy altos en lo que se refiere a colesterol, triglicéridos, que es lo que causa la hipertrigliceridemia o la hiperlipidemia. La mezcla de estos factores ha hecho que las enfermedades isquémicas del corazón sean la primera causa de muerte en el país. La clave en la dieta no está en privarse de alimentos, sino en cuidar las proporciones. Primero es controlar su peso. Tratar de comerla 5 veces al día. Tampoco es necesario hacer dietas estrictas. Pero ¿qué sucede si es que nosotros hacemos un plan muy restrictivo o una dieta muy restrictiva? El paciente se cansa y deja a un lado. Pero sí enseñarle a comer en base a porciones y que este hábito que está adquiriendo ahora le sirva para toda su vida. Esta vendría a ser lo que es la proteína. ¿A qué me refiero proteína? Vienen a ser las carnes magras, como puede ser el pescado, la carne roja,
También está el pollo, pavo. También aquí está el huevo. En lo que se refiere a carbohidratos, esta porción, o más fácil manejarlo, media tacita. Hay ciertos carbohidratos que sí nos podrían llevar a tener más riesgo de desarrollar, por ejemplo, triglicéridos, niveles altos de triglicéridos. ¿Cuáles son? Fideo en exceso, porque son comidas más elaboradas, arroz en exceso. También existen pacientes que son muy soperos. Entonces, decirle al paciente, no coma sopa, tampoco, pero sí se puede llegar a negociar. Entonces, por ejemplo, si el día que come sopa, que esa sopa tiene un carbohidrato, como puede ser papa, puede ser fideo, puede ser arroz, preferible en el segundo plato que ya no consuma carbohidrato. Y lo más importante es tratar de completar la mitad del plato en lo que se refiere a ensalada. Mientras más variada, mejor. Mientras más colorida, mejor. Y otra cosa súper importante es el consumo de agua. ¿Sí? El consumo de agua es súper importante porque uno a veces toma agua cuando tiene sed. Y cuando tenemos sed es porque ya el cuerpito está deshidratado, ya le ha faltado mucha agua. Entonces, el tener la costumbre de tomar agua entre 5 vasos, 6 vasos, recomiendan hasta 8 vasos, pero va a depender de cada persona. Entonces, decirle a todas las personas que tienen que comer o tomar 8 vasos de agua es imposible. La dislipidemia se puede controlar con cuidado constante en la alimentación, medicinas recetadas por un especialista y rutinas de ejercicio. Sin embargo, lo mejor es la prevención, con exámenes de sangre especializados al menos una vez al año. Eso puede salvarle la vida.